pensamos en que él viniera a conocer esta experiencia de la UST, que lo conocía, porque es una de las experiencias por ahí de la central que es más rica en cuanto no solo por lo que consiguieron, por el trabajo que están haciendo, sino por toda esa relación con el barrio, el pensar en un espacio educativo, el pensar que no es solo el estar trabajando las horas que tiene que trabajar cada uno de los trabajadores y trabajadoras, sino cómo cambiamos este país desde cada uno de nuestros espacios. Nosotros estamos aprendiendo y hemos aprendido bastante. Una de las cosas que nos cuesta aprender es esto de lo que hace el capitalismo, es dividirnos permanentemente, nos hace pelear entre nosotros, tiene una práctica terrible en hacernos pelear entre nosotros. Entonces discutimos permanentemente en las asambleas y nos cuesta comprender a veces, porque nosotros decimos que el capital tiene una fuerza centrífuga tan fuerte que nos mete adentro de ese capital y nos cuesta salir. Entonces nosotros competimos entre nosotros. Los chicos, cuando le empezamos a hablar de educación popular y de compromiso barrial, el compromiso territorial, entran a mirar como diciendo, yo acá vengo a laburar. Yo vengo, porque a mí me dijeron que acá se podía llevarme un mango y seguía yendo a McDonald's, seguía yendo al shopping y me compraba el mejor celular, y nosotros tenemos que empezar a decirle, bueno, a ver cómo pones un peso para esto que hablábamos de cómo se financia, ¿verdad? Una parte de nuestros excedentes van justamente a poder solventar los gastos sociales que discutimos en una mesa de organizaciones. Hoy bastante renga esa mesa de organizaciones por las urgencias cotidianas de sostener el trabajo, de la pelea interna, de lo que nos mete siempre el capital. Hoy queríamos que estuvieran los más jóvenes. La gran mayoría de nuestros compañeros está cortando el puente, porque este es un día de lucha hoy de la CTA y de los movimientos sociales. Entonces quedaron un grupo de jóvenes que son los que algunos están yendo a la universidad, algunos están yendo al bachillerato popular y algunos entran a trabajar en la cooperativa. Entonces, para empezar a entender cuál es la disputa que venimos dando, porque hay que prepararse, independientemente de que hay elecciones, gane quien gane, cómo nos organizamos en nuestro barrio, cómo discutimos la necesidad de nuestro barrio, y cuando entran a la UST no entran nada más que a un trabajo, sino que entran a una forma de militar una búsqueda de un destino común, ¿no? En estos 20 años la educación popular en América Latina y en otros sitios del mundo avanzó mucho, pero no avanzó porque existiera un gran teórico o existiera un gran pensador de la educación popular, sino porque surgieron infinidad de experiencias en infinidad de sitios que nos ayudaron a ir pensando y a sistematizar un poco lo que se estaba haciendo, de tal manera que eso que se hizo se le pudiera contar a mucha gente. Ustedes son muy importantes para lo que ha pasado en la educación popular en estos últimos 20 años en América Latina. Y me parece que además tienen otro componente que le hace doble importancia y que estoy muy interesado un poco en que ahora me cuenten un poco más, y es incorporar el proceso productivo. Es decir, la manera como en una propuesta se articula el proceso productivo y se incorpora en alguna medida la generación de renta, y la generación de renta que permite y hace viable unos salarios, que hace viable, como mostraban ahí, unos proyectos sociales, pero sobre todo que hace viable la construcción de educación popular gestionada desde los procesos mismos de la gente, no como algo que se hace allá y entonces va a una comunidad con carencias, una universidad hace extensión y en la extensión entonces la gente termina haciendo educación popular, sino que me parece que lo interesante de lo que ustedes han hecho con otras y otros compañeros que han venido y que paliaron esta crisis de los últimos 20 años, que ahora están en otra, pero por otras características, es que ustedes lograron hacer una integración de muchas cosas que la educación popular no había logrado. El gran problema hoy es cómo devolverle la ética a la política.
Porque en alguna medida, si el pensamiento alternativo, el pensamiento crítico, llamémoslo de izquierda, no es capaz de restaurar la ética en la política, se va a acabar de deshacer todo lo que hemos construido. Pero hoy la educación popular es una propuesta educativa para toda la sociedad, para todas las educaciones. Hoy por eso tenemos educadores populares en las universidades. Por eso hoy tenemos educadores populares en los barrios. Yo diría, ustedes son unos educadores populares en las cooperativas, además enseñándonos cosas cuando ustedes comenzaban a ver cómo van girando hacia el medio ambiente. El primer postulado del buen vivir es que los humanos somos naturaleza, que esa separación entre la naturaleza y el humano, que es lo que ha causado las basuras, que es lo que ha causado la crisis del medio ambiente, el problema del agua que tenemos a nivel mundial, el problema del cambio climático, está generado en un mundo que consideró un poco por el pensamiento eurocéntrico, con el pensamiento de la Ilustración, consideró que el humano era el rey de la creación, pero ni siquiera el humano, el hombre, porque no eran las mujeres. Las mujeres fueron encerradas hace 4.700 años en lo privado. Entonces las mujeres se encargaron del cuidado. Y esas mujeres que se encargaron del cuidado, cuando se enfermaba alguien, el hombre que supuestamente era el que iba a lo público y se quedaba, a esa mujer le tocaba curarla. Entonces ella tuvo que, la relación de ella con la naturaleza era totalmente integrada. Entonces ella conocía la naturaleza. Entonces aprendió a hacer una medicina botánica hace miles de años. Pero cuando en Occidente comienza el predominio de la razón y la razón masculina, entonces las mujeres que saben de planta van a ser llamadas como brujas. Y son llamadas como brujas para descalificarlas, para sacarlas. Entonces, la expulsión y el quitarle el saber biológico que las mujeres tienen va a ser un ejercicio patriarcal, que va a ser con el cual va a comenzar a constituirse la razón esta que nos tiene a nosotros, nuestros aborígenes, nuestros originarios, tenían una idea de la naturaleza totalmente integrada. Y creo que sería interesante ustedes que también comenzaran a pensar por ahí cómo se relacionan con ese buen vivir y cómo relacionados con el buen vivir les puede dar fundamentos para una cooperativa. Pero un buen vivir que no está adelante, está atrás, porque es la sabiduría ancestral que nos dice que tenemos que relacionarnos de otra vez con la naturaleza. Desde la crisis del 2001 empiezan a surgir estas experiencias de educación popular en distintos lugares por la crisis. Y bueno, surgió primero por necesidad de los trabajadores, abierto a la comunidad, porque se presenta también una crisis en la educación donde los estudiantes quedan a la deriva por esta cuestión de tener que dejar de estudiar para empezar a trabajar, y bueno, entonces el estudio siempre es secundario. Esta posibilidad de ser el turno noche, porque se da la educación en el turno noche, les da la posibilidad de trabajar de día y bueno, concurrir de noche al bachillerato. Y bueno, surge así la experiencia desde el 2008, que venimos teniendo una matrícula cada vez aumenta más, ¿no? Eso nos marca a nosotros que hay una crisis en la educación, ¿no? En la educación pública, privada, o sea que habría que investigar, como bien dijo usted, intentando entender, bueno, a ver, vamos al bachillerato, ¿qué es la educación popular? También está, bueno, esta creencia, ¿no?, de la educación popular es más fácil, y no, es concientizadora, digo yo. Somos 20 educadores, bueno, la mayoría son del barrio y otros como que se van sumando a la experiencia porque son conocidos, que les gusta, conocen a la cooperativa, entonces, bueno, se suman a la experiencia. Después, bueno, en base a los estudiantes tenemos de todas las edades, de 18 en adelante. El más grande que se recibió tiene 77 años, que el otro día estuvo compartiendo con nosotros el primer día de clases, así que es muy heterogéneo en ese sentido. Nosotros tenemos un proyecto pedagógico que bueno, que todos los profesores
tienen que tener conocimiento y bueno, aceptar trabajar con nosotros, porque por ahí vienen de lo más formal ellos también y a veces es difícil que puedan como correrse un poco de ese lugar, ¿no? Entonces nuestra metodología tiene que ver por ahí más con esto de la construcción del aprendizaje, de corrernos por ahí del lugar de saber, de que nosotros también aprendemos con los estudiantes, con su historia, darle espacio para los momentos de reflexión. Tenemos asambleas, que ahí se toman las decisiones entre todos. Los alumnos proponen, nosotros los escuchamos, tomamos todas sus críticas también, porque obviamente que aprendemos de eso. Y después otra problemática... No, tal vez nosotros tenemos varias alumnas que son mamás. Ay, claro. Entonces, es una problemática. Sí, no sé si como una problemática así educativa, pero sí, o sea, que influye, claro, sí. Porque muchas veces tienen que estar con sus hijos, salir del aula, o sea, a nivel por ahí más intelectual se complica en eso. Pero después sí puede ser la deserción, pero más que nada porque la mayoría, como por ahí hoy comentaba Mario, prioriza el trabajo. Por ahí le sale algún trabajo y es en un horario en el que no llega a poder cambiar o modificarlo y como que deja de lado lo que es el bachillerato. O sea, como que prefiere el trabajo antes de por ahí de terminar el secundario, lamentablemente. Tenemos que tener la certeza de que la educación popular no es una educación pobre para pobres, es la mejor educación posible para cualquier habitante del planeta que intenta construir un proyecto de ser humano integral y que le apuesta a la construcción de sociedades sin explotación y sin dominación. Eso no se ha perdido. Frente al relato de ustedes, frente al relato de Mario, como el trabajo, la producción y el buen vivir es un triángulo virtuoso que nos ayuda a dar saltos cualitativos, ¿no? Que la educación popular no sea un enunciado de ser buenos hermanos y hermanas, sino que incida en otra vida. La economía se enseña en las universidades con un método de hace 200 años. Es lo único que todavía no ha evolucionado. Y no ha evolucionado no es por casualidad, no ha evolucionado porque sirve a un sistema que reproduce no solamente formas de vivir y economía, sino también educación. Entonces, la primera charla que armamos con los chicos, que me quedaban mirando medio extrañados, era vamos a traer a un universitario, economista, para que nos explique desde su visión qué es lo que enseñan en la universidad, y nosotros después decimos con qué cosas nos peleamos de esa economía, o qué cosas nosotros queremos cambiar de esa metodología económica, que en definitiva la economía es lo que va organizando las sociedades. Entonces, si nosotros no tenemos una economía propia, una economía social, una economía popular, seguimos reproduciendo cerebros, cabezas, individuos para reproducir la economía capitalista. Así que el método era mostrar, y es mostrar permanentemente las diferencias entre las dos economías, y que hay realmente dos economías. No es que nos hace creer la economía de mercado que la economía social es la economía de los pobres, como decía Diego. Diego ha escuchado tantas veces, ha aprendido y es profesor también en el bachillerato, un laburante de la cooperativa, hoy también da historia del movimiento obrero en el bachillerato. Digo, cómo nosotros fuimos aprendiendo y cómo intentamos concientizar a nuestros compañeros. La metodología es una muestra clara. Nosotros decimos que somos una muestra, somos lo que somos porque enfrentamos el poder económico de ese momento y enfrentamos la organización laboral y social de ese momento. O sea, porque lo que dice el sistema capitalista es que se terminó el trabajo y se terminó el trabajo. Listo, ya está. ¿Qué quieren inventar? Se terminó el trabajo, los indemnizamos y se van. Eso dice el sistema. Nosotros nos peleamos con el sistema. Le dijimos, pero ¿por qué el derecho del capital está por sobre el derecho del obrero? Si el trabajo sigue estando. Nosotros queremos garantía laboral. Y el sindicato que eran amigos, son compañeros y demás,
nos acompañaron en el conflicto hasta que nos indemnizaron. Cuando nos indemnizaron nos dice: Mario, podemos perder la personería jurídica. Nosotros, la empresa ya cumplió con lo que dicen las normativas, con lo que dice la ley 2744, con lo que dice la ley de contrato de trabajo. Ya está. O sea, nos acompañaron hasta la puerta del cementerio. No iban a entrar al cementerio con nosotros ni de casualidad. Y nosotros dijimos, lo único que dijimos en ese momento fue que les agradecíamos el acompañamiento y que le pedíamos que si no nos podían ayudar, no se metieran. Que no se metan y que nos dejen pelear con la empresa, porque si no, los íbamos a tener a favor de la empresa, debe a favor de los trabajadores. Si realmente eran compañeros, que no se metieran, porque sabíamos que el sistema los iba a empujar a meterse en contra nuestro. Y rompimos todo el esquema mental que tiene el sistema, ¿no? Pues nos decían, bueno, ¿y qué quieren ustedes? Queremos trabajar. Pero ustedes no se conforman que les pagaron. No, no nos conformamos con eso. Nos conformamos. Entonces, ¿qué cosas más nos daban? Tiene que ver lo que consigamos con nuestra capacidad de lucha, con la correlación de fuerza. Y le hicimos todo juicio. Porque, ¿por qué me hacen firmar para pagarme la indemnización? No corresponde, era una extorsión que firmáramos algo a lo que no podíamos nosotros meter a nuestros compañeros. Entonces, igual la firmamos porque no era válida. Yo digo, firmamos si no es válida. No, pero si la firmamos. Listo. Después le hicimos juicio. ¿Qué nos van a decir? ¿Que les mentimos? ¿Y si nos mintieron ellos, nosotros o no? ¿Por qué la mentira de ellos sirve y la mentira nuestra no sirve? Si estamos defendiendo a nuestros trabajadores. Le sacamos la doble indemnización, pero además le sacamos un camión, porque no nos íbamos. Y después le sacamos un Sprinter, porque no nos íbamos. Después le sacamos una desmalezadora, porque no nos íbamos. Y seguimos peleando y después le sacamos el trabajo, porque no nos fuimos. Eso nos hace creer que esto es lo que hay. Y vos estás adentro de ese tubo. Y de ahí no salís. No es nada más que enseñar economía, sino a desarrollar la problemática, enfrentar la problemática y cómo nos preparamos para resolver la problemática desde la mirada, desde los trabajadores. O sea, para eso nos servía, ¿no? Y cuando llevamos a alguien de economía, de economía tradicional, llevamos al decano de la universidad, a Walter Romero, que dio una clase con nosotros. Con nosotros era un orgullo, imagínate, de un laburante pintor dando una clase con el decano, dando una clase de economía y apuntando algunas cosas que decía. Yo le decía, no, pero no es así, sino, tiene razón Mario, el tipo es un decano y nosotros un laburante, pero lo que marcábamos es que los trabajadores no estamos nada más que para laburar, también pensamos, también podemos definir cosas, también sabemos administrar, y también podemos saber discutir la sociedad en la que queremos vivir. Entonces eso es lo que nos han cortado en este sistema. Para eso la metodología de estudio que llevamos adelante en el bachillerato, por ahí lo decía Miriam, es la concientización de nuestros compañeros. Por supuesto que no lo logramos en esto que decimos, en un sistema tan fuerte, pero siempre salen compañeros. Siempre tenemos compañeros que empiezan a ver, que se empiezan a sumar a la cooperativa. Para nosotros mostrar un proceso de crecimiento en conciencia es que podemos mostrar que tenemos tercera generación en nuestra UST. Me tocó trabajar de delivery cuando me hacía falta plata, andar en bici, caminando como sea. Me buscaba laburo, tanto como la ingeniería. Y así me entré. Le doy gracias a Dios pegué el trabajo acá. Y lo único que les puedo decir nomás ahora a ellos es gracias por la lucha que tienen ahora y por todo el trabajo que generaron. Las hormiguitas blancas y azules con su carguita cruzan la tierra.